El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Hace exactamente 2 años se dio inicio al gobierno uribista en la persona de Iván Duque. El uribismo ganó las elecciones del 2018 en una segunda vuelta que obligó a todos a pelar el cobre. La derecha y los sectores políticos tradicionales cerraron filas en favor del uribismo y del statu quo. La así denominada coalición del centro saltó por los aires. Fajardo se fue a ver ballenas y pidió el apoyo pasivo del uribismo por medio del voto en blanco. Robledo hizo algo similar por medio de su odio a Petro, justificó su apoyo pasivo al uribismo. Y Claudia López, frente a todos los pronósticos, apoyó a Petro. El resultado lo sabemos todos. Ganó el uribismo. Hoy sabemos que incluso con una detallada compra de votos. 2 años después, muy pocas personas defienden el gobierno Duque. Quizás solo lo hacen los uribistas más rancios o los miembros del gobierno. Los primeros por fanatismo, los segundos por disciplina de partido. Las encuestas, por su parte, tampoco ayudan en lo más mínimo al gobierno. El nivel de desaprobación de su gestión es altísimo. El manejo de la pandemia ha sido fracaso total y un corolario de actuar contra las clases populares del país. Para terminar, esta semana su mentor y jefe ha sido sancionado con casa por cárcel. Una semana muy difícil de un gobierno desastroso para llegar a los 2 años de gobierno. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claroscuro hacemos una evaluación de los 2 años del gobierno Duque y una de sus banderas de campaña más importantes, la economía naranja. Para hablar de este importante tema, tenemos hoy a 2 invitados. El primero es Manuel Salinas, quien es economista de la Universidad del Valle y máster en economía de la Universidad de ICESI. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, muy bien, muy agradecido de poder estar en este espacio del cual soy un asiduo oyente y bueno, aprovechar esta oportunidad pues para hablar de este tema tan importante que es los 2 años del gobierno de Iván Duque y su política económica. Muchas gracias por tu participación hoy. Igualmente nos acompaña por segunda vez en nuestro podcast Santiago Vázquez, quien es sociólogo de la Universidad del Valle y cuenta con máster en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Hola Santiago. Hola Juan Camilo, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Manuel y muchas gracias a todos por escucharnos. Antes de comenzar a hablar con nuestros invitados, escuchemos este collage de ideas con las que vendieron la idea de economía naranja durante las elecciones. Uno de los pilares económicos del nuevo gobierno es lo que se conoce como la economía naranja. Hace parte de una tendencia global denominada economía naranja. ¿Qué entendemos por economía naranja? Donde están las artes, donde están los medios, la arquitectura, la publicidad. Pero, ¿qué tan preparado está el país para el impulso de los emprendimientos intelectuales que implica la economía naranja? Carnavales, gastronomía, museos. Ver el diseño, ver la televisión, ver la literatura, ver el patrimonio. El concepto de economía naranja como creatividad. Devolverlo a las raíces de todo esto porque mucha gente realmente no entiende qué es la economía naranja. Ahora bien, una de sus mayores banderas fue la de la economía naranja. Con un supuesto aire de innovación, Duque hizo de esta propuesta un pilar de campaña que hoy está en entredicho. Por lo tanto, quisiera comenzar preguntándoles cómo podrían ustedes definir la economía naranja y cuál es su estado después de estos 2 años. Santiago, por favor, ¿qué piensas tú? Bueno, Juan Camilo, en términos generales la economía naranja es el ingreso de las reglas de mercado, esto es de las reglas del neoliberalismo, a toda la cadena de producción y consumo de bienes simbólicos y culturales. ¿Sí? Es decir, vamos de lo general a lo particular, que la economía naranja es la entrada a las lógicas mercantiles
cada vez más endurecidas de ver toda la cultura y los sectores creativos de la sociedad como una empresa que puede producir ganancias, ¿sí? Ya lo nombraban en el audio, los carnavales, es más, incluso hasta la cocina entra en esto de economía naranja, y esto se enmarca en la ampliación de lo que yo diría como frontera económica del capitalismo, ¿sí? Este sistema económico subsiste solo en la medida en que las ganancias crezcan y haya cada vez más nichos de producción y de ganancia. En su momento lo fue la economía verde, ¿cierto? Ampliaron esa frontera económica hacia la economía verde y emitieron bonos verdes. Bueno, ya hay, digamos, un nicho de la economía verde, y ahora le tocó a la cultura a través de la economía naranja. Bueno, la economía naranja se basa en los postulados de una obra editada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2013, titulada Economía Naranja, una oportunidad infinita, ¿sí? Y es escrito por dos personas, por Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez, ¿sí? Donde plantea Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, ¿no? Donde plantean los autores toda una serie de lógicas mercantiles para los bienes y servicios creativos, desde la industria del conocimiento y la cultura, pasa por las artesanías, por los servicios creativos de diseño, por los servicios audiovisuales, nuevos medios de arquitectura, en fin, pero también llega hasta la investigación y desarrollo. Y esto tiene que ver con el desarrollo de patentes, ¿sí? Es decir, la economía naranja es un gran sector de la economía que, en palabras del Banco Interamericano de Desarrollo, ellos no habían explotado o no habían visto como algo muy rentable. Voy a retomar aquí dos citas que pone Trinidad Saldívar. Ella es la jefe de División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad de la Oficina de Relaciones Externas del Banco Interamericano de Desarrollo, y ella dice, hablando pues de la economía naranja, es un sector de la economía al que no estábamos prestando mucha atención, cierro comillas. Y más adelante dice, continúo con las comillas, es un sector de la economía que crece más rápido que la economía en su conjunto, incluso en épocas de crisis, cierro comillas. Esto quiere decir que es una mercancía poco volátil, muy estable en la economía. Es más, dice ella que es tan resistente a los periodos de crisis que, por ejemplo, en la crisis del 2008 fue el sector de la economía que menos se contrajo y que se recuperó más rápido que otros. Y continúa la señora Saldívar para cerrar ya lo que dice ella. Abro comillas, nunca se había visto la cultura como una fuente de riqueza. Más bien era casi, podríamos decir, un dolor de cabeza que teníamos que subsidiar, como un gueto, cierro comillas. La concepción entonces que tienen estas entidades financieras sobre la economía naranja no es la de un artista que a través de su obra quiere transmitir un mensaje, una sensación, sino que a través de una obra se va a generar sin muchos riesgos una ganancia exitosa. Es para ellos la ampliación de una frontera de ganancias en sus términos casi infinitos. Ok, Manuel, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ves tú esta situación de la economía naranja? De acuerdo al audio que escuchamos anteriormente, hay una parte que dice mucho, que es, los colombianos no saben, no es muy claro qué es la economía naranja, ¿no? Eso es un agregado de muchos sectores que ya existían, digamos, ya todo lo que son las artes, la producción creativa. Entonces encontramos juntos sectores como la cultura, la gastronomía, pero también otro que es diametralmente, digamos, muy, muy diferente, que es la producción de software y de ideas pues nuevas creativas de innovación en este sector de tecnología. Entonces, esto también parece como poner creatividad, ese término creatividad engloba muchos sectores y actividades económicas. Entonces, de ahí la dificultad a veces de uno decir, bueno, esto es economía naranja, esto no es economía naranja. Entonces tenemos a la persona que hace una actividad teatral como parte del sector, como también tenemos a estos grandes
empresarios de Rappi, de estas aplicaciones que ya son multilatinas y multinacionales como partes del sector de economía naranja. Entonces, plantear, digamos, una estrategia de desarrollo económico que no está focalizado, porque es que a mí me parece que esto no es una focalización, sino que es englobar y meter a sectores que son también muy diferentes y tratar de ponerlos a competir por una serie de recursos, porque es que lo que hace el Estado al promover este tipo de sectores es poner a competir a estas empresas y a estos sectores culturales por unos recursos que son de financiamiento de crédito, fomento para generar emprendimientos. Entonces, a mí me quedan muchas dudas es de cómo las que son las grandes compañías de software y de innovación tecnológica van a competir con las personas que hacen teatro, que hacen gastronomía, que hacen este tipo de música, de artes. Para mí me parece que englobar esos sectores es los pone a competir en condiciones desiguales por estos recursos de fomento y de formación pues de trabajo. Por otro lado, según las estadísticas del DANE, porque digamos el presidente Iván Duque puso al DANE a generar una cuenta nueva en la que se cuantifica cuáles son las partidas de la economía naranja. Dice que la economía naranja es el 3% del PIB y genera más o menos el 2.9% del empleo del país. Me parece que es una apuesta buena, pero no es la gran apuesta hacia el desarrollo del país. O sea, es un sector que está muy incipiente, o sea, que a largo plazo podría dar unos buenos resultados, invertir en él, pero digamos las necesidades están ahora y hay otros sectores que están más construidos, que tienen más, han avanzado mucho más y que podrían dar ese salto económico y no se les está dando esta prioridad. A mí me parece que, tal como dijo Santiago, aquí hay un interés en mercantilizar en las actividades culturales y de producción creativa para el Estado irse desligando de esto, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy el Estado más que todo es uno de los grandes financiadores de estas actividades porque hay que preservar la cultura, porque hay que generar unos públicos de manera muy precaria, ¿no? No estoy diciendo que hoy el financiamiento del Estado sea fuerte, es de una manera muy precaria, pero de alguna manera con esto se desliga el Estado al obligarlos a ser rentables, a obligarlos a generar ganancias. Entonces, a mí este sector de la economía naranja me parece interesante, pero no me parece que sea una apuesta para el desarrollo económico y para, digamos, sacar a tantas personas de la informalidad, reducir los niveles de pobreza. A mí me parece que la agenda es diferente, es muy diferente. Santiago, quisiera hacer una pequeña pregunta sobre el término que nos acabas que acabas de escribir en nuestra conversación, y es la frontera económica. De acuerdo a cómo lo presentaste brevemente, ¿sería o podría nuestra audiencia entender esta frontera económica como una especie de salvamento al capitalismo? Yo empleé ese término de ampliación de la frontera económica en el sentido de que el capitalismo, para poder sobrevivir, necesita cada vez más tener fuentes de donde sacar riqueza, ¿cierto? Y es curioso que digamos que este tipo de economías como la economía verde y como la economía naranja hayan surgido después de la crisis del 2008, ¿sí? de la crisis económica del 2008. Lo que está buscando en estos momentos el capitalismo es esas nuevas fuentes de riqueza y, por decirlo así, escuchando las declaraciones del Banco Interamericano de Desarrollo, pues se encontraron con una mina de oro que es la cultura, ¿cierto? Y voy a decir por qué. Porque mientras usted consume una mercancía, una libra de arroz, ¿sí? Que puede ser volátil, o una libra de café que puede ser volátil en el mercado, que hoy puede costar
$1 la libra, mañana 3, pasado mañana medio dólar, pues, y es una mercancía que se consume por única vez, pues en la cultura no va a pasar eso. La cultura es digamos, una mercancía muy estable en el mercado y que usted la puede explotar casi de por vida. Es decir, hoy estamos todavía viendo obras de teatro de Shakespeare, ¿cierto? Es decir, que todavía se está explotando una mercancía, pues, digamos, en palabras del término del Banco Interamericano de Desarrollo, para mí es una obra de arte, pues, que se produjo hace siglos. Entonces, encuentran en este tipo de mercancías una gran fuente de riqueza y eso, digamos, hace que renueve el capitalismo un poco, ¿sí? Digamos, también en este sentido, y es que esta economía naranja se da por los cambios en las formas de consumo cultural que ha traído la globalización. Anteriormente yo podía tener un CD o un long play, por no hablar, digamos, de formas de apreciación cultural más antiguas, que es un formato físico, y yo podía escuchar ese long play 1000 veces y solo tenía que pagar por ese long play una vez, ¿cierto? Ahora en el formato streaming, que es, digamos, todas estas plataformas que entran dentro de la economía naranja, vos estás pagando es periódicamente por el acceso a sus contenidos. Es más, se pueden medir todas las acciones que las personas tienen al interactuar con una canción o con un video, en el caso pues de YouTube, o con una serie en el caso de Netflix, y que cambia igualmente la forma de calcular las ganancias sobre ese producto cultural. Muchas gracias por esta aclaración extra, Santiago. Ahora, bueno, aunque Iván Duque vendió la idea de que la economía naranja sería la salvación económica para Colombia, lo cierto es que en muchos casos ha traído precariedad laboral. Ya Manuel nos hablaba de plataformas virtuales como Rappi. Es una muestra de la precariedad laboral que ha traído esta perspectiva de la economía naranja. A continuación escucharemos un audio de una nota de Noticias 1 en el que se pone sobre el papel las problemáticas y el nivel de precariedad laboral que se ha introducido en los derechos laborales por medio de la economía naranja. De otra parte, en las últimas horas, al norte de Bogotá, un grupo de rapitenderos quemó las maletas que utilizan para la entrega de domicilios. Exigen mejores condiciones laborales. Hasta las oficinas de Rappi en el norte de Bogotá llegaron los domiciliarios para protestar por las precarias condiciones laborales. Esta es una empresa de papel. Tú buscas por internet y te dicen que nosotros ganamos 10.000 pesos por hora. Pedido 5.000, 6.000. Eso es embuste. Yo hoy trabajé 4 horas y tengo 19.000 pesos en moto. ¿Tú crees que es justo? No es justo. Porque nosotros no gozamos de ningún beneficio laboral. Hoy que estamos exigiendo, lastimosamente hay cancelación de pedidos que no les pagan a las personas el esfuerzo adicional que hacen. 2, no hay un mínimo. Aseguran que no tienen prestaciones sociales, ni siquiera un seguro que los ampare en caso de accidentes. Aquí todos hemos sufrido accidentes y tú vas con tu número de identificación a reclamar tu ARL. Tú vas con tu número de identificación a reclamar tu ARL y esa vaina no existe. En medio de las manifestaciones quemaron algunas maletas y tapetes enfrente de la empresa, cuyo acceso estuvo bloqueado y sus empleados retenidos por más de 4 horas. Para ustedes, y en esta ocasión empiezo contigo, Manuel, ¿piensas tú que esa centralidad que se le ha querido dar a la economía naranja es real o es solo una ilusión de innovación que se usó para ganar las elecciones en Colombia? A mí me parece que tiene digamos, de las dos. Es una ilusión, por lo que ya decía anteriormente, de que es un sector que representa hoy muy poco en nuestra economía, o sea, es más o menos el 3% del PIB. En países como los Estados Unidos alcanza a ser alrededor de un 5%. Entonces, es importante, pero no es la gran apuesta para el desarrollo económico del país. Por esa parte, es una ilusión, ¿no? Por otra parte, como digamos, un hito de innovación,
es muy bonito, digámoslo así. Es una cosa, una cuestión que mucha gente dice, wow, increíble que en Colombia se generen este tipo de emprendimientos, hablemos como por ejemplo Rappi, y que involucran pues tanta tecnología y uso de inteligencia artificial bueno, y de algoritmos y cosas que son pues bastante complejas y que han sido aplaudidas a nivel internacional. Esa es la parte, digamos, bonita, la parte blanca, digámoslo así, de lo que es Rappi, pero lo que está detrás de eso es claramente la precariedad laboral de las personas que laboran en estas plataformas, al igual que Uber bueno, y otro tipo de estos negocios. La precariedad laboral es representada en que no tienen prestaciones sociales ni ningún seguro frente al trabajo que están haciendo y digamos buena parte de las ganancias se las está quedando la plataforma, que argumenta no ser un empleador sino un facilitador para que estas personas hagan su trabajo. Entonces se aprovecha muy bien de que tenemos un mercado laboral bastante precario, de que no hay fuentes de empleo para poder que este tipo de emprendimientos surjan. Y eso es una tendencia también global. A raíz pues de las últimas crisis económicas, la generación pues de empleo formal ha sido, digamos, ha tenido un ritmo muy lento y es cada vez menor. Además también por la automatización y otro tipo de innovaciones que van desplazando, digamos, a la mano de obra. Entonces, esta apuesta por la economía naranja también es poner a las personas a explorar estos sectores donde pues tal vez no están no están cubiertos pues por una seguridad social ni una protección de empleo como fue en un tiempo, digamos, los otros tipos de trabajos formales. Entonces, digamos, por ejemplo, Keynes, el economista John Maynard Keynes, hablaba de que en algún momento esto iba a pasar, de que, digamos, la automatización y este tipo de innovaciones iba a desplazar estos trabajos, pero también venía un Estado que iba a garantizar que las personas se pudiesen desarrollar, ya que habíamos superado el proceso, digamos, del capitalismo de esa relación laboral, pues, obrero y capitalista. Íbamos a poder avanzar hacia otra etapa en la que el Estado pueda garantizar que los sueños y las aspiraciones de cada ciudadano se dieran pues a través de programas pues sociales o trabajos que involucraban más el ocio, o sea, que la persona estuviese más dedicada al ocio y a entretener a los otros. Eso me parece un concepto más bonito de economía naranja, ¿no? De que todos podamos trabajar en cosas que quisiéramos y que podamos, por ejemplo, entretener a los demás o poder compartir ese tiempo de ocio con los otros, y eso se viera como un trabajo remunerado. Eso es una idea muy bonita. Si alguien alguna vez lo quiere leer, se llama Las posibilidades económicas de nuestros nietos, que se llama de John Maynard Keynes. Él habla de ese tema. Pero miren, es una posición muy diferente a lo que nos quieren vender hoy de economía naranja, que quieren es convertir el ocio en una cuestión mercantil, o sea, el goce de la cultura, el goce de las artes, lo quieren convertir en una cuestión mercantil. Y por otra parte, la tecnología quieren ponerla no en favor del ser humano, sino en precarizar su trabajo, o sea, como por ejemplo estas plataformas como Rappi y Uber. Entonces, a mí me parece que la dirección de esto va hacia un punto que no, pues que va en contra del bienestar del mismo ser humano. Santiago, te hago la misma pregunta a ti. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo con Manuel, que eso tiene un poco de las dos. Digamos, fue el caballo de batalla de Duque, pues por su pasado, como ya lo dije, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y de ser pues el que escribió esta obra para el Banco Interamericano de Desarrollo.
y también tiene algo de ilusión y es esa, claro, es esa mercantilización que hay sobre la cultura. En sí, digamos, la industria cultural sí tiene, digamos, un carácter renovador de ciertos aspectos, ¿cierto? Están en juego todo esto de las carreras de diseño, de la generación de software. El problema es cómo se ubica Colombia dentro del plan universal en esa economía, ¿cierto? Entonces, ya ha dicho Duque en varias ocasiones que quiere convertir a Colombia en el Silicon Valley de América Latina, ¿sí? Y el problema es cómo, digamos, cómo materialmente estamos ubicados frente a Silicon Valley. No tenemos una infraestructura de Internet lo suficientemente suficiente para llegar a eso. Nos falta la cualificación de muchos recursos humanos para llegar a ese nivel de desarrollo de industria que tiene Silicon Valley. Entonces, ha sido un caballito de batalla y nos falta mucho en lo material para poder llegar a ser, para mover una economía como el Silicon Valley. Y pongo otro ejemplo allí para cerrar. Nos están poniendo a competir con industrias cinematográficas como la de Hollywood, teniendo Hollywood en Colombia más garantías legales que los mismos productores de cine nacional. ¿Esto qué es? Y esto está dentro de la ley de cine. Pueden las productoras extranjeras venir a Colombia y tener exenciones tributarias sobre su producción cinematográfica realizada en Colombia que las productoras cinematográficas que producen sus películas en el país, ¿sí? Entonces, allí hay una contradicción, porque si el caballito de batalla de campaña de Iván Duque es el desarrollo de la economía naranja en Colombia, pues lo está haciendo mal, porque lo que está es dándole prebendas a los extranjeros de venir a desarrollar sus películas y su economía naranja en Colombia, en detrimento de la industria nacional. Santiago, quisiera que ampliáramos un poco más este último dato que nos das, y es que cuando Duque habló de esta apuesta económica, es decir, de la economía naranja, muchos hablaron de cómo los colectivos culturales en Colombia se beneficiarían de esta política enormemente. De acuerdo a lo que nos dices y de acuerdo a otros datos que se pueden conocer, parece que esto realmente no es así. Entonces, mi pregunta sería, ¿quiénes son los beneficiados realmente por la economía naranja de Duque? Mira, Manuel ya había empezado a tocar el tema un poco, y era el aspecto de que, si bien está supuestamente enfocado a los grupos, a los pequeños grupos de artistas, de diseñadores, pues los que se están viendo más beneficiados son las grandes plataformas, ¿cierto? Yo ahorita nombraba un poco, y era que la economía naranja va en línea de los nuevos procesos de consumo cultural que ha traído la globalización, y en ese sentido yo lo que he visto es que los que se están viendo favorecidos con esta economía naranja son las grandes plataformas streaming. Y es un poco, digamos, la uberización el concepto que hay de la uberización de la economía, ¿sí? Digamos, ahora todos son plataformas como Uber, como Rappi, como Delivery, y en el término ya mucho más estricto de lo cultural, pues están estas plataformas que son HBO, Netflix, que han sido incluso poco reguladas dentro de los mercados como Colombia, ¿cierto? Son plataformas incluso que que están teniendo mucho más ganancias que las productoras nacionales de televisión, que no están siendo reguladas por la ley, que no tienen que pagar impuestos, siendo unas grandes multinacionales, pues a las que se les cobra impuestos, retención en la fuente, son a los pequeños grupos de artistas, a los pequeños grupos de teatro. Es más, aquí, digamos, voy a tocar otro ejemplo de economía naranja. La economía naranja también contempla la nueva ley de espectáculo público, ¿cierto? En esa nueva ley de espectáculo público se establece que las demostraciones artísticas callejeras, esto es un concierto callejero, el teatro callejero, por pequeño que sea, tiene que pagar impuestos,
¿cierto? Esto es supremamente grave, ¿cierto? Porque un artista callejero pues se va a ganar la vida haciéndote su arte de manera informal en la calle y no se le está cobrando impuestos o no los suficientes a las grandes plataformas que ya he mencionado como Spotify, como Netflix, como HBO y todo esto. Entonces, la campaña es por supuestamente desarrollar esos pequeños artistas, pero los que están viendo las ganancias pues son las grandes plataformas. Manuel, ahora te doy la palabra a ti. ¿Tú cómo ves esta situación desde el punto de vista de un economista? ¿Qué nos puedes decir? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de la economía naranja de Duque? Santiago ya tocó, digamos, uno de los grandes ganadores que son pues, digamos, las multinacionales y estas plataformas que ya están establecidas y que son pues muy grandes. Pero si nos vamos, digamos, bajamos un poco más, también quiénes son los ganadores, son industrias culturales que ya tienen un tiempo, digamos, ya tienen este trabajo adelantado desde hace unos años, o sea, ya saben cómo aproximarse a los recursos del Estado, a todas estas corporaciones de fomento y a los beneficios, pues, que está dando el gobierno supuestamente, pues, para incentivar y apoyar estos emprendimientos. Los perdedores son las personas que hacen arte, cultura y creatividad en general, que no están en esta lógica de formar, digamos, desde una perspectiva, pues, digámoslo así, administrativa, pues, de gestión empresarial, de decir, bueno, tengo estos ingresos, estos gastos, un flujo de caja, un ingreso corriente, la relación ya con mis compañeros digamos, de la compañía de teatro ya no es una relación de compañerismo, sino que es que ellos son mis empleados y puedo disponer de uno o del otro dependiendo de si la obra es o no es rentable. Entonces, todos esos colectivos culturales que no están en esa lógica, digamos, de la gestión empresarial, del emprendimiento, y que yo creo que en estos momentos deben de estar luchando por meterse en este cuento, porque es la única, porque lo que está haciendo el Estado es reducir digamos, el acceso a estos recursos a quienes sí estén digamos, en esta tónica. Entonces, yo creo que los grandes perdedores también son estas compañías culturales y, y bueno, las personas que se encargan de hacer gestión de arte que no entran en esta lógica. Y grandes ganadores, pues podrían ser compañías, digámoslo así, artísticas como Delirio, fuera de los emprendimientos que ya he hablado, Santiago, que son las grandes plataformas de distribución pues de contenidos y de creación. Esos son, digamos, los actores que yo veo. Por otra parte, digamos, a la parte de la cultura, desde la parte ya tecnológica, yo veo que hay una apuesta muy grande a que aquí lleguen empresas como IBM, Google, a venir aquí digamos, a sentarse como nichos de, por ejemplo, de inteligencia artificial. En Medellín están haciendo un trabajo, pues, importante, que es articulado, me parece que es el que está mejor articulado, en generar, pues, un clúster de inteligencia artificial y análisis, por ejemplo, de los datos. Pero como tal no es un producto digamos, de esta cuestión de la economía naranja, sino que obedece más bien digamos, a una necesidad de la misma ciudad o bueno, hablemos también del país, de encontrar, digamos, otras fuentes. Que se chocó con esto de casualidad, me parece que es más una casualidad que una cosa causal, pues puede ser beneficioso. Vamos a ver si realmente la política de economía naranja hace una diferencia en que estos emprendimientos que no solamente vienen grandes compañías, sino también vienen de personas, digamos, que ya hayan estado en el sector de la academia, tenga algún fruto. Uno esperaría que sí, por más que esté en contra de las políticas del gobierno, pues uno esperaría que por lo menos de algo bueno salga de todo esto. Muchas gracias, Manuel, por tu explicación. Me quedo contigo y cambio un poquito de tema. Y es que hace poco se conoció el presupuesto general de la Nación para el año 2021. En ese presupuesto
encontramos que se propone enajenar activos estatales hasta por 12 billones de pesos. Respecto a esto, y para que nuestros oyentes lo entiendan, quisiera preguntarte qué significa exactamente esa enajenación de activos estatales hasta por 12 billones de pesos. Digamos, desde que comenzó este gobierno y en cabeza pues del ministro Alberto Carrasquilla, se ha buscado que las empresas estatales hagan parte, digamos, de un holding. Ya no son empresas estatales, sino que son un holding. Y esto con el objetivo de venderla, o sea, de convertirlo en un activo que se puede transar fácilmente como si no fuese de todos los colombianos, sino que es un recurso del que el gobierno de turno puede disponer de manera indiscriminada. Entonces, esta enajenación de la que se habla, esa partida de enajenación que aparece en el presupuesto como fuente de financiamiento no es más que la venta de las empresas públicas y los activos estatales que tiene actualmente la nación colombiana. Eso es un proyecto que me parece muy mal para este momento porque, digamos, las empresas estatales y los activos estatales pueden estar sufriendo hoy un deterioro o un detrimento de su valor debido pues a la pandemia y a la crisis económica que se viene o que se vislumbra. Entonces no es un buen, si mi objetivo es vender estos activos, no es un buen momento para venderlos porque uno, van a estar valorados en menor cuantía y dos, yo necesito ingresos corrientes para el futuro, para enfrentar lo que viene después, la crisis económica. Entonces, esos ingresos corrientes tienen que provenir de la producción y las rentas que generan estos activos, no de la venta de ellos. Es en términos coloquiales, es como vender la gallina para comprar huevos. O sea, yo obviamente con los huevos sacio mi hambre del día de hoy, pero me quedo sin la gallina que es la que me los produce de aquí a lo que viva pues el animalito. Entonces, es una política para favorecer a los inversionistas, a los grandes fondos de inversión ya sean nacionales o extranjeros, para que adquieran estas compañías que son de un riesgo muy bajo, porque es que ya el Estado ha hecho todo el camino de establecer estas compañías, de generar unos nichos de mercado, y bueno, y por lo general estos son monopolios naturales. Hablemos pues de empresas públicas y de generación de energía, generación pues o explotación de recursos naturales. Tienen muy poca competencia estas empresas, y eso debería estar regulado por el Estado, no debería estar en manos de privados. Y bueno, entonces son activos que tienen muy bajo riesgo, gran rentabilidad, nichos de mercado establecido. Entonces el capitalista o bueno, los inversionistas finalmente los adquieren a un precio muy bajo, porque por las condiciones que les hablaba anteriormente, del detrimento del valor de estos activos por la pandemia, y con una rentabilidad ya garantizada pues por las condiciones propias de estos activos, pues de ser monopolios, de tener mercados ya establecidos y un riesgo muy bajo. Gracias Manuel por esta claridad. Santiago, ahora me quedo contigo, y es que después de la claridad que nos hizo Manuel, suena a una pésima idea la que se propone en el presupuesto general de la nación. Te quiero preguntar, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir también Manuel, si no consideras que el Estado se equivoca tomando estas medidas, y no sería mejor acaso fortalecer las empresas a nivel estatal, es decir, de las empresas estatales a nivel nacional. Bueno, obviamente es una muy mala idea esta de vender los activos, y estoy totalmente de acuerdo con Manuel, porque es como si es vender la gallina para comprar huevos, ¿no? Es como vender la casa para arreglar el andén. Y bueno, claro, se queda la nación sin unos activos y sin unas entradas corrientes que la puedan defender ante una crisis económica. Y yo quisiera agregar dos cosas como ya para cerrar, y es que pues no solo es preocupante que las vendan, sino es preocupante todos los argumentos
que han tenido para hacer esa enajenación de bienes que no es nueva, ¿cierto? Ya venimos en un proceso de ya casi 30 años de enajenación de activos del Estado. Y primero nos dijeron que las empresas públicas funcionaban, las empresas privadas funcionaban mucho mejor que las públicas, y pues estamos viendo, digamos, toda esta corruptela que hay en la salud, ¿cierto? Entonces no es cierto pues que las empresas por ser privadas funcionen mejor. Y después estaban diciendo que la venta de estos activos del Estado era para hacer otras inversiones, ¿cierto? Y esto entra dentro de una concepción muy neoliberal del Estado, y es que el Estado debe garantizar las condiciones de subsistencia del mercado. Y en ese sentido, digamos, se hizo la venta de parte de los activos que tenía el Estado en Isagen para invertir en las vías 4G. ¿Y qué son las vías 4G? Pues es garantizar que las empresas tengan acceso por las vías a ciertos mercados, ¿cierto? A tener acceso a mayor mercado. Entonces, claro que es una mala idea y deja, digamos, desfalcado el Estado. Generalmente, nuestro podcast termina con un segmento denominado la reflexión final. En esta ocasión, quisiera cambiar un poco este segmento, es decir, cambiar un poco la reflexión final, y que ustedes se enfoquen en responder en un minuto la siguiente pregunta. Es, ¿cómo calificarían ustedes en una escala de 1 a 10 estos 2 años de gobierno y por qué? Santiago, empieza tú, por favor. Bueno, en una escala de 1 a 10, en un minuto, yo creo que calificaría con 1, ¿sí? Ha sido perverso el manejo de la crisis sanitaria que hay, y más, pues, como lo veníamos viendo con las nuevas medidas que se van a adoptar en términos de privatizaciones. Digamos, no ha respetado el equilibrio de poderes, ha intervenido en las decisiones de la justicia. Entonces creo que no hay nada, absolutamente nada que rescatar de estos 2 años. Manuel, tu turno. ¿Cómo calificas de 1 a 10 en los 2 años del gobierno de Duque y por qué? Yo lo califico como un 3. El 3 porque me ha parecido una gestión supremamente mediocre en términos pues del manejo pues de la crisis sanitaria que está atravesando pues el país y el mundo en general. Y digamos, este gobierno se ha concentrado más en poder salvar jurídicamente a su líder, que es Álvaro Uribe Vélez, que realmente en los problemas que la nación está demandando ser solucionados. Entonces ha minado una apuesta a largo plazo gigantesca que era el proceso de paz. Está completamente minado por este gobierno, pues, se ha dedicado a eso. Y bueno, en términos de la gestión de su proyecto de desarrollo alrededor de la economía naranja, lo que hemos hablado, pues no ha generado los resultados, ni veo que vaya a generar los resultados que esperan a final de este cuatrenio. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy por acompañarnos. Recordamos a nuestros oyentes suscribirse a nuestro canal en Spotify y en YouTube, y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro para que no se pierdan lo que está por venir. Mi nombre es Juan Camilo Castillo, este es El Mundo en Claroscuro, y los esperamos el próximo viernes para que sigamos con la evaluación a los 2 años del gobierno Duque.